era un necio, era un desobediente. Y nos acerca a esa realidad que vivíamos o que vivimos en un tiempo. Dice la palabra del Señor que nosotros éramos. La palabra éramos está hablando de un tiempo pasado. Amén. De algo que pasó, de algo que ocurrió, de algo que nosotros en nuestra vida quizás experimentamos. Porque también nosotros éramos, pero en otro tiempo. Nos manda a recordar de dónde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. De dónde la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo nos rescató un día. Yo les pregunto, amados hermanos, si usted recuerda de dónde Dios lo sacó. Dios lo sacó. ¿Usted recuerda de dónde Dios lo sacó? Dígame amén si se acuerda. Tiene que acordarse, amén. Tiene que acordarse porque si nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, probablemente comencemos a menospreciar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Probablemente comencemos a tomar en poco la salvación que el Señor nos ha dado gratuitamente a nosotros, porque no tenemos que hacer nada más que recibirla en nuestros corazones. No significa de que no valga nada, porque Jesús lo pagó. Amén. Jesús pagó el precio por esa salvación, por darnos a nosotros esa salvación. Por eso el apóstol Pablo le interesaba, cuando le escribe a Tito, le interesaba, amén, le interesaba describir la situación en la cual estaban antes de conocer al Señor. Porque muchas veces necesitamos recordar, amados hermanos, de dónde, del lugar. Hay un dicho que dice, no olvides de dónde saliste. Amén. Porque cuando nos olvidamos de dónde salimos, entonces nos volvemos orgullosos muchas veces. Y no valoramos lo que ahora tenemos. Más cuando sabemos de dónde hemos venido, lo que hemos padecido, las carencias que muchas veces hemos tenido. Cuando tenemos un poquito, entonces lo valoramos, porque decimos, un día no tuve nada. Un día me faltó esto que tengo hoy y hoy lo tengo gracias al Señor. Lo mismo pasa con nuestra salvación. Por eso debemos recordar de dónde Dios nos sacó, para que no caigamos en el error de descuidarnos, de descuidar eso maravilloso que el Señor ha hecho en nosotros y tengamos que regresar a ese lugar. Yo no quiero regresar a ese lugar. Yo no sé si usted quiere volver a ese lugar, pero yo no quiero regresar. ¿Sabe que muchas veces, le entran esos desánimos a uno que de repente lo detienen? Y yo me pongo a pensar, no, Señor, mejor sigo, aunque es cansado, aunque es difícil, pero mejor sigo, porque lo que yo dejé atrás es peor. Es mejor lo que el Señor me ofrece adelante. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, yo prosigo a la meta. Amén. Mejor prosigo a la meta. No es nada fácil. Amén. Pero en comparación a mi vida pasada, lo que el Señor tiene es mucho mejor, ni comparado a lo que vivíamos antes. Amén. Vamos a profundizar un poquito en este versículo 3. Porque también nosotros éramos en otro tiempo, y dice la palabra, insensatos. Insensatos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros éramos insensatos? Éramos insensatos, amén. Insensatos, rebeldes. En otras palabras, insensatos significa necios. Amén. En otra palabra, insensato es una persona, amado hermano, que conociendo el mal, conociendo la situación mala quizás en la que viva, decide seguir viviendo en esa misma. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, insensatos, rebeldes. En otras palabras, desobedientes. Amén. ¿Sabe que la hermana Martita me va a apoyar de seguro en esto? La tengo allá observándome a ver cuántas herejías digo. Pero la palabra desobediente del griego epeiteis implica una actitud de desobediencia
continua. A alguien que quizás se le dice no lo hagas porque te va a ir mal, pero esta persona incide en volver a hacerlo. Ese era yo en un tiempo. Porque cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una revelación natural de Dios. Desde que nacemos tenemos una revelación natural. El ser humano por naturaleza tiene una revelación natural. Amén. Y muchos de nosotros, incluso antes de conocer al Señor, muchos de nosotros sabíamos lo que era malo. Sabíamos que inmoralmente muchas cosas que hacíamos no estaba bien hacerlas. Sabemos que inmoralmente yo conozco mucha gente allá afuera que no conocen al Señor. Y a veces sus hijos dicen malas palabras y dicen, esa es una mala palabra. Pero el Señor aún no se les ha revelado especialmente a su vida. Pero ellos saben que lo que están haciendo sus hijos es malo. Pero ellos lo hacen. Amén. Sin embargo, ellos saben de lo que están haciendo es malo. Sin embargo, aún nosotros, sabiendo que lo que hacíamos era malo, incidíamos en seguir haciéndolo, en seguir practicándolo. Amén. Es una rebeldía, es un acto de rebeldía. Amén. Es una disposición persistente de rechazar la autoridad divina de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos predicaron y nos hablaron de Dios y rechazamos tantas veces el evangelio? Y tantas veces dijimos, sí hermano, más enseguida voy a estar viniendo, no se preocupe, para que no se aflija. Pero aún mostrándonos lo valioso del evangelio y mostrándonos, amados hermanos, la salvación gratuita que el Señor nos daba, preferíamos irnos a nuestras casas sin esa salvación. Porque queríamos seguir en lo mismo, porque queríamos seguir pecando, porque queríamos seguir, aleluya, haciendo las mismas cosas. Esa es una rebeldía a la autoridad divina, amén, de no rendirnos ante la autoridad de nuestro Dios, que lo único que quiere el Señor para cada ser humano es el bien. Sin embargo, por naturaleza tenemos esa rebeldía en nuestros corazones y de allí a muchos nos sacó el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigue diciendo la palabra del Señor. Extraviados, proveniente del término griego planomenoi, que significa perdidos o engañados. Porque muchos de nosotros venimos de ese mundo, amén, donde nos creíamos de que no necesitábamos a Dios. Y quizás haga todavía en este tiempo, a estas alturas, todavía hay gente, amén, que vive en esa situación, engañados, que creen que su vida radica muchas veces en lo económico, en las posiciones económicas, en las posiciones sociales, amén, y que no necesitan a Dios en su vida. Hacen a un lado a Dios de su vida. Hacen a un lado al Señor de la ecuación. Solo son yo y yo. Muchos de nosotros venimos de ese mundo y muchos todavía viven en ese mundo, donde ponen a Dios a un lado, donde ponen a Dios afuera de la ecuación. La palabra del Señor dice, yo estoy en la puerta y llamo. Pero está en nosotros la decisión de abrirle y que Él entre o tener la puerta cerrada. Y lo terrible, amados hermanos, es que igual hay muchas iglesias que incluso le han cerrado la puerta a Dios. De la puerta para acá están reunidos ellos y el Señor está allá afuera. Amén. ¿Por qué? Porque no le dan entrada en sus corazones. Y así vivíamos nuestra vida, engañados creyendo de que lo podíamos lograr nosotros solos, de que podíamos vivir nuestra propia vida. Y nos enojábamos cuando alguien nos quería dar un consejo, cuando alguien nos quería corregir. ¿Y qué es lo primero que decimos? No se mete en mi vida, que yo no me meto en la suya. E incluso creo que así llegamos a blasfemar contra nuestro Dios. No te metas en la mía, Señor, que yo no me estoy metiendo en tus asuntos. Cuando lo que el Señor quería era algo bueno para nuestra vida. Hay muchos de nosotros que estamos aquí, tenemos grandes testimonios, porque el Señor, amados hermanos, le tocó usar métodos
Y esto es lo que ningún ser humano le gustaría experimentar. Porque muchos de nosotros estamos llenos de rebeldía, engañados en nuestros propios pensamientos. Y nos tocó venir a la iglesia cojeando. Nos tocó venir a la iglesia con una enfermedad terminal. Nos tocó venir a la iglesia ya desgastados, ya con nuestras fuerzas desgastadas, porque nos dimos cuenta de que no podíamos nosotros solos. Amén. Pero siempre hay un pero. Pero siempre hay un pero que cambia la vida de las personas. Muchos de nosotros vivíamos afuera, quizás en vicios, quizás pegándole a la esposa, quizás pegándole al esposo, porque ahora ya es igual. Pero el Señor murió por cada uno de nosotros. Estamos aquí en este lugar dando testimonio, amén. Dando testimonio de que somos nuevas personas, de que somos nuevas criaturas, de que un día éramos, pero ahora somos nuevas criaturas en nuestro Dios, porque Él murió para que nosotros pudiésemos tener entrada gratuita a esa salvación. Perdidos totalmente en pecado. Perdidos totalmente en pecado. Y si nos pusiéramos a contar las cosas que haríamos, hermano, yo creo que nos asustaríamos. Porque hoy la apariencia que tenemos, el Señor la fue formando poco a poco. Yo le aseguro que si ustedes me preguntan a mí, ustedes se asustarían de las cosas que yo hacía. Amén. Porque estábamos perdidos en pecados, pero de allí el Señor nos sacó. De allí el Señor nos alcanzó. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Hasta allí el Señor fue a nuestro encuentro, amén, para mostrarnos, bendito sea el Señor, su infinita misericordia, su bondad, como lo dice su palabra. Sirviendo a concupiscencias y deleites diversos. En otras palabras, amados hermanos, esclavos de los deseos y placeres pecaminosos. Esclavos. Porque una persona, dice la palabra del Señor, que cuando Jesús abrió el rollo y leyó la palabra donde decía el Espíritu del Señor está sobre mí, amén, y me ha enviado, amén, a aperturar la puerta de la cárcel de aquellos que están presos. Y los que están presos no vienen aquí porque están en la cárcel. No habla de ese tipo de presos, sino de aquellos presos en sus propios deseos, en sus propias concupiscencias, amén, que pecamos deliberadamente. ¿Por qué? Porque vivíamos presos de un deseo de nuestra carne, de un deseo, amén, y allí el Señor también fue a abrir las puertas de la cárcel de cada uno de nosotros, porque tenemos pasados terroríficos, pero el Señor nos alcanzó. Y eso es lo que nunca debemos olvidar, amén. Eso es lo que nunca debemos olvidar, amados hermanos. Viviendo en malicia y envidia, dominados por actitudes negativas y rencorosas. Esa es la vida de una persona que no conoce al Señor. Esa era nuestra vida antes de conocer al Señor. Y ustedes me dirán, hermano Carlos, pero ¿por qué nos está hablando de eso? ¿Por qué nos está hablando de eso? Porque a veces es necesario recordar, amados hermanos. A veces no nos gusta recordar lo que éramos porque nos da quizás temor, nos da miedo. Y está bien. Porque muchos cargamos con pasados quizás dolorosos, pasados difíciles. Pero muchas veces es necesario, amados hermanos, ver esas cicatrices para valorar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ver esas cicatrices para no cometer los mismos errores que cometimos en un tiempo. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo la palabra aborrecibles. La palabra aborrecible del griego etigetoi indica una condición de ser despreciado, de un ser despreciado por su propia conducta. Yo le pregunto en esta noche, hermano, y con sinceridad yo quiero que me responda, ¿a cuánto lo despreciaron allá afuera? Solo a mí nada más. Que diche que a ustedes nos despreciaron. Pero cuando nuestra conducta no es nada buena, mire, yo tenía, no era cristiano, pero tenía un método de seleccionar mis amistades y me funcionó. Cuando yo miraba a una persona que andaba en malos pasos y yo sabía que esta persona hacía esto o hacía lo otro, entonces yo lo que hacía era que me alejaba de esa persona. No digo que soy una buena persona, que era una buena persona, porque lo que hacía quizás de bueno en un lado, lo hacía mal en otro lado.
Amén. Pero las correcciones que quizás mis padres, mis tíos, mis abuelos me dieron cuando era niño, me ayudó a seleccionar mis amistades y aborrecer aquellas amistades que eran malas. Yo no hacía cosas malas porque me incitaban las demás personas, hacía cosas malas porque eran mis propios deseos. Amén. Yo no podía echarle culpa a nadie porque yo mismo me apartaba de las personas que hacían cosas malas. Y es lo que la gente hace. Cuando una gente ve a una persona borracha por la calle, drogada, ¿qué es lo que hace? Amén. Se va por la otra calle. Amén. Lo aborrece. ¿Por qué? Por su conducta, por su estado. Y a muchos de nosotros yo le aseguro que usted no se da cuenta quizás, pero muchas personas se apartaron de usted por su conducta. Yo le aseguro que muchas personas, si hoy le contaran, yo le aseguro que muchas personas dejaron de hablarle porque usted era una mala influencia. Despreciables, dice la palabra del Señor. Despreciables para la gente y despreciables para Dios. Eso es lo que el pecado hace, nos aleja. El pecado crea una barrera, crea, aleluya, una separación entre Dios y el hombre. Amén. Dios aborrece el pecado. Por ahí dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hasta cierto punto es como válido, ¿no? Hasta cierto punto. Amén. Pero una persona que decide andar en pecado y que decide andar en pecado, dice la palabra del Señor que no va a ver a Dios. ¿Quién entrará? Amén. ¿Quién habitará? El limpio de manos tiene que ser limpio de manos. Amén. Entonces, para que nosotros podamos ser aceptados, teníamos que renunciar y apartarnos. Por eso es que vivíamos en esa condición aborrecible, amén, apartado, despreciado, aleluya, por nuestras propias conductas, moralmente repugnante delante de Dios. Qué duro, ¿verdad? Qué duro, pero cuando nosotros lo vemos, lo decimos que duro porque hoy lo vemos con otro ojo. Pero cuando estábamos del otro lado no nos importaba, hermano. Cuando estábamos del otro lado no nos importaba que nos despreciara que nos despreciara el otro, con tal de yo satisfacer mi deseo de hacer lo que yo quería. Haga con su vida lo que quiere. Que le decía, mamá, no se mete en mi vida cuando llegábamos borrachos en la madrugada. Cuando decidiste hacerte un tatuaje y te pegaron, no se meta con mi vida, que yo hago con mi vida y mi cuerpo es mío y me hago lo que yo quiera. Amén. No nos importaba. No nos importaba nada de lo que el mundo pensara, porque eso es lo que el pecado hace, te ciega. El pecado te ciega, el pecado, amado hermano, cauteriza nuestro corazón para que se haga de piedra, para que se haga duro. ¿Para qué? Para que en mí solo habite el yo, hago lo que quiero, yo puedo hacer lo que quiero y a mí nadie me puede decir nada. Pero gloria al Señor, amén. Que hasta allí llegó Jesús a quebrantar esos corazones de piedra. Que hasta allí llegó el Señor, amén, a dar un corazón nuevo, a arrancar ese corazón malo, ese corazón perverso y a dar un corazón de carne, un corazón que tenga sentimiento. Y muchos se asustan, están asustados porque se están acordando quizás. Y no está mal. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor, aborreciéndonos uno a otro. Aborreciéndonos, amados. Resalta una sociedad en la que el odio prevalece, contraponiéndose al mandato de nuestro Dios que dice, amados lo uno a lo otro. Amén. No nos importaba si el vecino se enojaba y le tiramos la basura, amén. No nos importaba, ¿por qué? Porque no había en nosotros ese sentimiento de cumplir el mandamiento de nuestro Dios. Así estamos. Y mucha gente, amado hermano, un pueblo, yo le digo esto, un pueblo, una sociedad que no tiene a Dios, es una sociedad, amado hermano, que va a ir en decadencia moralmente. Es una sociedad que va a ir en decadencia en principio. Porque vemos hoy el mundo que ha crecido en tecnología, ha crecido en avances científicos, como lo ven aquí. Ustedes pueden ver la tecnología de esos parlantitos. Antes necesitábamos parlantones grandes. Era la tecnología que había. Pero la tecnología iba avanzando para hacer las cosas cada vez más pequeñas. Un teléfono tenía que ser grande y no era cualquiera el que lo caminaba. Los que son de avanzada edad se han de acordar. A mí porque me han contado. Pero las cosas
cada vez la hacen más pequeña. Es decir, la tecnología y el conocimiento científico, la ciencia ha ido avanzando. Nuevos descubrimientos, amén. Hemos ido avanzando en tecnología. Antes teníamos que gritar. Hoy tenemos micrófonos de alta gama que no tenemos ni que hacer el esfuerzo porque es la tecnología la que ha ido avanzando. Sin embargo, es una sociedad que ha ido en decadencia moralmente. Amén. Es una sociedad que ha ido en decadencia en principios. ¿Por qué? Porque están poniendo a Dios a un lado. Y cuando ponemos a Dios a un lado, el que toma control es el otro brother. Y cuando el otro brother toma el control, nosotros ya sabemos porque de allí venimos. Amén. Entonces el apóstol Pablo le recuerda a Tito y le dice, antes, en otro tiempo, ustedes eran esto, eran esto, eran esto, eran esto, eran esto y eran lo otro. Aleluya. Y aquí es donde viene lo importante. Voy a decirlo rapidito porque el tiempo se me va. Versículo 4. Pero, y ahí es el pero. ¿Qué dice su Biblia? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, cuando se manifestó, y aquí me recordaba la primera clase que recibimos con la hermana Martita, porque el hombre no tiene la capacidad para conocer por sus propios méritos, por sus propios medios, la naturaleza divina de nuestro Dios. Muchas veces, y lo he dicho otras veces en otras prédicas, me estoy recordando ahorita, y van así que repito mucho, pero perdónenme. Nosotros creemos que fuimos los que venimos a la iglesia, que fuimos los que tuvimos el deseo de encontrar, de venir a los pies del Señor. Pero es totalmente incorrecto. Fue el Señor el que se descubrió a sí mismo. Amén. Fue el Señor el que se reveló a sí mismo a cada uno de nosotros y sentimos ese deseo, amén, palpitable aquí en nuestro corazón de ir a la iglesia, de recibir al Señor en nuestro corazón. Cuando alguien quizás nos predicó, quizás dijimos, voy a tomar la decisión de acercarme al Señor, pero fue el Señor el que ya se te reveló a tu vida. Fue el Señor el que ya había comenzado a trabajar en tu corazón, amén, porque por tus propios méritos es imposible conocer al Señor. Dice que el Señor tiene que descorrer la cortina de lo que estaba oculto. Por eso hoy nosotros como cristianos miramos con otro ojo. ¿Por qué? Porque el velo fue quitado. El velo fue partido, dice la palabra del Señor. El velo fue partido y hoy, aleluya, nuestros ojos se han abierto. Pero no nuestros ojos físicos, sino nuestros ojos espirituales. Para ver de la manera en que Dios quiere que veamos. Amén. Por eso nos hemos mantenido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque espiritualmente sabemos que lo que hay allá afuera, lo que dejamos allá atrás, a ninguno de nosotros nos conviene. Él fue el que tomó la iniciativa. Amén. Su bondad y amor se manifestaron en la persona de Jesucristo, su Hijo, por el cual hoy nosotros tenemos entrada gratuitamente al trono de la gracia. Y dice, sigue diciendo el versículo 4. Y su amor para con los hombres nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor por su misericordia en esta noche? ¿Cuántos alaban al Señor por su misericordia? Bendito. La salvación, amados hermanos, no se basa en obra humana. Porque hay mucha gente allá afuera que no son cristianos y hacen buena obra, pero lamentablemente no se van a salvar por ello, sino por la misericordia que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros, sino por la iniciativa que Dios ha tenido para con nosotros, para mostrarnos, para revelarse a nuestras vidas y para ofrecernos lo que hoy hemos recibido nosotros, su salvación. Bendito sea el Señor. Esa salvación, amados hermanos, es un regalo inmerecido. Yo le pregunto, ¿cuántos merecen ser salvos? ¿Hay alguien que se puede parar y decir, hermano, yo merezco ser salvo, hermano? Yo estoy aquí porque merezco ser salvo. Amén. Porque dice la palabra del Señor que aún nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de los ojos de nuestro Dios. Aún lo que nosotros decimos hacer bien, aún lo que nosotros queremos echarnos flores, el Señor lo ve como trapos de inmundicia. Amén.
Porque hay muchas personas engañadas allá afuera, muchas personas que dicen, más cerquita de Dios y lejos de la iglesia, pero más cerquita de Dios. Esa es una mentira que el diablo ha metido en este mundo moderno. Amén. Muchos dicen, yo no necesito ir a congregarme en una iglesia o pertenecer a X o Y congregación o X o Y organización. Amén. Están totalmente perdidos. El diablo ha venido transgiversando, amén, la verdad de Cristo y mucha gente la ha aceptado y la ha adoptado, amén, creyendo de que pueden ser buenas personas allá afuera sin necesidad de Dios. Yo le digo, amado hermano, la palabra del Señor dice que separados de Él nada podéis hacer. Yo soy la vid y ustedes el pámpano. Y separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar pegaditos a Cristo, unidos como un solo cuerpo, porque eso es lo que Jesucristo, amado hermano, dejó establecido un cuerpo. Él le dijo a sus apóstoles, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice que permanecían unánimes. No fue que cada quien se fue para su casa y dijo, no, ahora pues ya Jesús no está. Ahora cada quien vamos a vivir nuestra vida, nuestro cristianismo a nuestra manera. No, ellos obedecieron la orden, permanecer unidos, unánimes. Dice que estaban unánimes orando, estaban unánimes alabando al Señor hasta que vino el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y luego salieron. ¿A qué? A hacer lo que Jesucristo les había mandado. A recoger, a formar, a establecer el cuerpo de Cristo en esta tierra. Amén. No podemos ser buenas personas. No podríamos alcanzar la salvación sin la misericordia de nuestro Dios, porque por nuestra propia justicia es imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amados hermanos, la salvación implica una limpieza espiritual. Amén. Dice la palabra del Señor que por su sangre, amén, con su sangre Él nos lavó. Con su sangre Él nos limpió, Él nos purificó de nuestros pecados. Hoy somos lavados por la sangre de Cristo. Usted no fue lavado solo simbólicamente cuando lo fueron a bautizar al río, sino por la sangre que se derramó en la cruz. Es un lavamiento espiritual. Amén. Dice el apóstol Pablo, porque no luchamos, amados hermanos, contra carne ni sangre, sino contra principados, es decir, en otras palabras, es espiritual. El lavamiento es espiritual, porque nuestros pecados son espirituales. Amén. Nuestros pecados, nosotros ofendemos al Señor de manera espiritual. Nosotros vivimos una vida espiritual en cuerpos carnales. Amén. En otras palabras, nosotros militamos en el espíritu. Deberíamos militar en el espíritu y no en la carne. Este cuerpo solamente es el depósito de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. De nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser lavados espiritualmente. Tenemos que ser lavados espiritualmente, renovados, dice la palabra del Señor, en el Espíritu Santo. Porque una persona que es limpia, una persona que es lavada por la sangre de Cristo, entonces no le queda la palabra que dice, éramos en otro tiempo. ¿Por qué qué? Porque sigue sucia espiritualmente. Porque entonces sigue en su mismo presente. Porque entonces sigue viviendo la misma vida que tenía antes. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, cuando haya cepero en nuestra vida, cuando alguien choca con la cruz de Cristo, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una regeneración. Lo viejo tiene que ser quitado de nosotros. Y tiene que venir algo nuevo de parte del Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. Porque antes quizás nos daban deseos quizás de irnos a una cantina a echarnos quizás no sé cuántas cervezas. Pero hoy esos deseos ya murieron. ¿Por qué? Porque fuimos lavados con esa sangre. Amén.
Quizás otros tenían deseos de hacer cualquier otra cosa allá afuera, pecado delante del Señor. Pero hoy no. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con esa sangre preciosa. Siempre que una persona, amado hermano, se encuentra con Jesucristo, siempre hay un antes y hay un después. Y es lo que Pablo trata de explicarle a Tito. Amén. Ustedes antes eran esto, ustedes antes eran lo otro, ustedes antes eran esto. Por eso yo no creo en los cristianos que todavía sigan haciendo la misma maña. Amén. Que han sido lavados, porque cuando alguien es lavado, amado hermano, es purificado. Cuando alguien es lavado por la sangre de Cristo, amado hermano, vive otra vida. No es el mismo que era antes. Cuando alguien es lavado por la sangre de Cristo, amado hermano, no le sigue pegando a la mujer. Cuando alguien es lavado por la sangre de Cristo, amado hermano, no sigue viendo lo mismo que miraba en el teléfono cuando no conocía a Cristo. Amén. Pero dice el apóstol Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, aleluya, nos salvó. Nos salvó. Y eso es lo que ningún cristiano debe de olvidar. El salmista David en un salmo dice, devuélveme el gozo de la salvación. Dame un espíritu obediente, pero devuélveme el gozo de la salvación. Porque muchos de nosotros hemos perdido ese gozo de la salvación. Muchos de nosotros hemos perdido la alegría de ser salvo. Voltea a ver al que está a su lado y dígale, tenés que estar alegre porque sos salvo. Qué alegre es poder gozar esa salvación que no teníamos antes. Amén. Qué alegre es saber que Dios tiene planes maravillosos, especiales para mi vida y para mi familia. Amén, que yo no tenía antes. Qué maravilloso es poder saber, amados hermanos, que si Cristo viene, nos vamos a ir con Él a vivir una vida eterna allá en los cielos, porque dice que se fue a preparar moradas. ¿Por qué? Ese privilegio no lo teníamos antes. Pero ahora que somos lavados con la sangre de Cristo, amados hermanos, tenemos que despojarnos de todo aquello que quiera robarnos el gozo de la salvación, de todo aquello que nos quiera hacer olvidar de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos tiene hoy. Yo le digo al Señor, gracias Señor, porque 10 años atrás yo no estaría viendo el Carlos que yo veo hoy. Yo nunca me imaginé que iba a ser el Carlos que yo era hoy. Pero ha sido la bondad y la misericordia del Señor. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes también lo han pensado. Y por eso han persistido. ¿Por qué? Porque han valorizado lo que el Señor les ha dado por gracia. Esa salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Si usted ha perdido el gozo de la salvación, dígale al Señor, devuélveme el gozo. Yo quiero sentirme alegre otra vez más de que tengo al Señor en mi corazón. Por eso muchos de nosotros cuando vemos a un cristiano que está afligido, decimos, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Amén. Hay muchos hermanos que lo agarran a bien, pero hay muchos hermanos que se enojan. Yo no lo he vuelto a decir. Aleluya. Pero debemos estar alegres porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Yo veo muchas caras contentas en esta noche. Eso es seña de que tienen al Señor en su corazón. Aleluya. Dele palmas al Señor. El cual, dice la palabra del Señor en el versículo 6, derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque fue Jesucristo, amén, el que murió por usted y por mí. Fue Jesucristo el que se entregó por usted y por mí. Aleluya. La gracia de Dios es abundante, amén, y se derrama sobre nosotros como creyentes en plenitud, amén. No hay escasez de amor, aleluya, y no hay escasez de su amor y de su poder en nuestra vida porque Él habita en nosotros. Por eso es que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, estamos fortalecidos en el Señor porque, amados hermanos, tenemos la confianza. Yo me gozaba ahora que cantamos la alabanza, amén, tus cuerdas de amor, porque Él es el que nos ha sostenido, amén. Aun cuando nosotros parecemos que no vemos respuesta, que no hay salida, nosotros que tenemos al Señor en nuestro corazón, descansamos, amén. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de los vientos fuertes, descansamos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es el que nos sostiene con su misericordia, con su bondad. Aleluya. Sabemos que Él, amados hermanos, va a estar presente en nuestra vida siempre y cuando vivamos, aleluya, como nuevas criaturas que somos.
Pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil que es levantarse cada mañana y pelear contra ese yo. Qué difícil esa lucha diaria, porque es diaria. Y si usted es espiritual me va a entender. Esa lucha es diaria, amado hermano. Desde que te levantás, tenés que comenzar a crucificar ese yo. Crucificar ese yo, ay, que yo quiero hacer esto. Pero no, porque no vivo yo, Cristo vive en mí. De cada vez que, aleluya, alguien viene y te quiere insultar y se te quiere salir en la iglesia, y decimos, oye, en otro tiempo pero ahora no, porque Cristo vive en mí. Amén. De todas las veces que quizás el marido te responde de mal manera y le quieres estrellar la paila, pero cuando la llevas en el aire dices, Señor, ay Señor, Cristo vive en mí. Es difícil, pero gloria al Señor por cada hermano, por cada hermana que sigue luchando. Amén. Que sigue luchando cada día para mantenerse en santidad delante del Señor. Que sigue peleando cada día la batalla, la buena batalla de la fe, como dice el apóstol. Amén. Que sigue siempre firme, amén, aun cuando el diablo intenta derribarlo una y otra vez. Así como ese hombre, como ese Job, amén, que aunque fue tribulado, amén, perdió todo, aún su salud física fue afectada. Pero aún así él permaneció creyendo. Aunque yo muera, amén, aunque muera, dice Job, aún así yo voy a creer en él. Así como cada uno de nosotros se ha mantenido quizás luchando cada día quizás contra las acechanzas del enemigo, quizás contra una enfermedad, quizás contra alguien que te hace pleito, pero nosotros sabemos, aleluya, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, aleluya, contra demonios, contra principados y potestades. Bendito sea el Señor, pero gloria al Señor que nos ha mantenido hasta hoy, amén. Gloria al Señor que nos ha mantenido hasta hoy, gloria al Señor que no hemos decidido voltear a ver atrás. Gloria al Señor que no hemos decidido correr, como decía el pastor la vez pasada. Y aunque a muchos se nos hace asqueroso, pero así es la vida de un cristiano que vuelve hacia atrás a revolcarse en el pecado. Y pidámosle al Señor, amado hermano, que Él nos ayude para que nosotros no caigamos. Pidámosle al Señor que Él nos dé la fuerza para que nosotros no volvamos donde un día nos sacó. Porque como el perro vuelve al vómito, a comérselo nuevamente, así es una persona, aleluya, que regresa nuevamente a esa vida donde Dios lo sacó. Y créanme que no estamos exentos nosotros de caer. Podemos caer, pero eso pidámosle al Señor misericordia cada día, amén. Clamémosle al Señor para que su mano siempre nos sostenga y nos mantengamos en el lugar que Él quiere que estemos. Amén. No voltear a ver hacia atrás, no correr hacia atrás, sino mantenernos firmes en la esperanza que profesamos. Amén. Porque fiel es el que hizo la promesa. Dele palmas al Señor. Hay 4 cosas que a mí me llaman la atención de este pasaje que acabamos de estudiar, amados hermanos, y una de ellas es humildad. Amén. Recordar nuestra naturaleza pecaminosa es de humilde. Amén. Y nuestra necesidad de esa gracia de parte de nuestro Dios. Porque aún no hemos vencido. Aún no hemos vencido. Mientras estemos en esta tierra, amén, la batalla siempre sigue. Seguiremos siempre en pie de lucha, porque el enemigo siempre sigue como león rugiente buscando a quien devorar. Aquel que se descuida, aquel que medio aparta la mirada, es presa fácil de Satanás. Por eso nosotros mantengámonos siempre firmes, amén, con esa humildad de que necesitamos siempre todos los días de la gracia infinita de nuestro Dios. De ser agradecidos, amén, de ser agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros, con nuestra familia. El salmista David decía, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Amado hermano, hoy está usted aquí porque es una persona agradecida, porque es un hijo agradecido, porque es una hija agradecida. Yo le animo a que siga siendo agradecido con el Señor. El apóstol Pablo, amado hermano, en este pasaje nos llama a vivir una vida de transformación. Amén. Tenemos que ser transformados. No podemos dar testimonio de un Jesús que salva cuando nosotros mismos estamos perdidos. Amén. No podemos dar testimonio de un Dios que rescata, aleluya,
aún de los pecados más vergonzosos cuando nosotros seguimos aún metidos en ese pecado. Tenemos que ser transformados por la sangre de Cristo, amén. Y a través de eso, aleluya, vamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso va a servir de testimonio para poderle predicar a otras personas. Yo conozco a alguien, aleluya, que salva. Yo conozco a alguien que te puede sacar de las drogas porque a mí me sacó. Yo conozco a alguien que te puede sacar, aleluya, de la fornicación, del adulterio, porque a mí de allí me sacó. Yo conozco a alguien, aleluya, que te puede sanar porque a mí me sanó. Amén. Cuando nosotros somos transformados y hemos experimentado el amor y la gracia de Dios, podemos entonces llamar a otros a que vengan a esa gracia. Podemos atraer a otros para que vengan a vivir en esa gracia y puedan disfrutar también esa salvación que es gratuita, que no tenés que pagar nada, solamente recibirla en tu corazón. Bendito sea el Señor. Experimentar esa gracia transformadora de nuestro Dios. Aleluya. Este pasaje, amados hermanos, que acabamos de leer, no es más que todo que la doctrina de la salvación. Amén. Todos nosotros estamos perdidos. En un tiempo estábamos perdidos, pero llegó Jesucristo en el momento correcto. Amén. Llegó Jesucristo y nos salvó y nos alcanzó. Aleluya. Pero no debemos olvidar, amados hermanos, que todavía habitamos y moramos en esta carne de la cual el apóstol Pablo dice que tenés que cuidarte. Amén. De la que duerme contigo. Y no es tu esposa, sino tu propia carne. Porque esta carne nos puede traicionar. Esta carne nos puede jugar una mala pasada. Por eso debemos estarla crucificando todos los días. Amén. Dándole duro a esa carne. Aleluya. Golpeándola. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu crezca. Para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Yo quiero terminar con esta pregunta, amado hermano. ¿Cómo evidencia su vida el hecho de que ha sido salvado por la gracia del Señor? Verdaderamente hay evidencia de que hemos sido salvados por la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Nos hemos encontrado en un punto muerto, como decimos, y no sé ni para allá ni para allá. O verdaderamente hay evidencia de esa gracia transformadora en cada uno de nosotros. Yo creo que sí. Yo creo que el Señor ha hecho mucho en mi vida. Yo creo que el Señor ha cambiado cosas en mí que en mis propias fuerzas hubiese sido imposible. Yo sé que con muchos de ustedes también el Señor lo ha hecho igual, de la misma manera. Amén. De esta manera, amados hermanos, nosotros vamos a poder compartir ese mensaje de salvación también. Porque hay mucha gente que sigue presa. Hay mucha gente que sigue esclava aún en el pecado. Aleluya. Y a través de este testimonio que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros podemos llevar salvación también. Amén. Pero si todavía hay áreas en nuestra vida en las cuales estamos luchando, áreas en las cuales todavía estamos peleando, áreas en las cuales, amado hermano, todavía venimos cayendo una y otra vez y sabemos que necesitamos ayuda del Señor, pídale ayuda al Señor, que el Señor le va a ayudar, que el Señor, aleluya, va a mostrar su gracia, va a mostrar su misericordia en cada uno de nosotros, porque no somos perfectos. No somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. No es que lo he alcanzado ya, amén. Pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, prosigo siempre, amén, hacia la meta, hacia el llamamiento de nuestro Señor, aleluya. Por eso, amado hermano, en esta noche le invito a que se ponga de pie.